Seguimos investigando los laberintos. Esta zona será la zona de setos, como el borde de fuera del bosque. Y por eso hemos plantado algunos arbustos, como el espino, el madroño, los madroñicos, el acebuche, el palmito, y ya tirando para adentro, árboles más grandes como ese roble o esta encina. Ahora, ¿qué pasa? Que para que el jabalí no nos haga destrozos, porque aquí ya nos ha hecho algún destrozo, ¿veis? Por ejemplo, los acebuches. Aquí al lado puse un acebuche, no, lo puso el Pep o el Alfonso, y vino el jabalí y lo destrozó, hizo un agujero que te cagas. No pasa nada porque en este agujero yo puse esta encina, aprovechando el agujero que hizo el jabalí. Entonces, para que no vuelva el jabalí a hacer de las suyas, porque hemos plantado más encinas aquí alrededor, ¿veis? Entonces esta zona será un bosquecito de encinas. Aquí Alfonso ha traído su calcetín, a ver si el pestazo humano le tira para atrás un poco. Además hemos intentado compactar bien el terreno, para que le sea más difícil a él perforar, porque él lo que hace es perforar en busca de las lombrices. No le interesan los árboles, sino las lombrices. Y el terreno blandito lo perfora. Cada tubo de estos, como podéis imaginar, corresponde a una encina o un roble. Plantación del laberinto de las Pasetas.